Muy buenas tardes a todos. El final amargo e inédito del poder en Teherán. Damas y caballeros, en este momento, la cúpula dirigente de Irán está tambaleándose en una situación que no podría ser peor. En su desesperación, se ven obligados a esconderse en lo más profundo de los sótanos, temblando y huyendo como criaturas acorraladas. Ese es el instinto de los débiles cuando se enfrentan al peligro. Mientras todo el mundo centra su atención en la lluvia de misiles y la devastación brutal de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, detrás de puertas cerradas, se está desarrollando un escenario silencioso, pero aún más aterrador. Las élites gobernantes de Irán, como los mulás, que han mantenido el poder absoluto durante décadas, ahora han comenzado a caer en un estado de pánico extremo. Su miedo no se limita solo a los daños visibles que se pueden ver a simple vista. Ellos entienden claramente que hay una perspectiva aún más aterradora que se está acercando lentamente. Incluso si hoy dejaran de sonar los disparos, sus vidas nunca podrían volver a ser como antes. ¿Por qué es así? La respuesta es muy simple pero cruel. Se están quedando sin dinero. Esto no es en absoluto una exageración. La economía de Irán está colapsando y estos clérigos están perdiendo la única arma que mantiene en funcionamiento su maquinaria de poder. Eso es el efectivo. Durante muchos años, el flujo de dinero, este régimen, ha mantenido el control usando el dinero para recompensar a los leales y alimentar la maquinaria gubernamental. Ese sistema solo puede sobrevivir mientras el flujo de dinero siga siendo fuerte. Pero ahora ese ciclo se está desmoronando. Una vez que el dinero se acabe, los títulos honoríficos y las tácticas para infundir miedo también perderán su poder. Para entender por qué esto es tan importante, necesitamos mirar hacia atrás, al momento antes de que estallara la guerra. Irán entró en el año 2021, no con una economía fuerte que de repente fue destruida por el conflicto. La verdad es que este país ha padecido una grave escasez financiera durante muchos años. La guerra simplemente fue el golpe mortal que expuso aún más las heridas que ya estaban infectadas. Antes de que los primeros misiles comenzaran a desgarrar el cielo, Irán ya tenía que soportar las sanciones más severas. Estas sanciones golpearon duramente la columna vertebral de su economía. Estas sanciones redujeron las exportaciones de petróleo de Irán a solo 1,5 millones de barriles por día en 2025. Eso no llega ni a la mitad de la producción que este país solía alcanzar antes de 2018. Eso significa que los ingresos presupuestarios se redujeron de manera drástica. Al mismo tiempo, las industrias clave también están luchando por sobrevivir. Los inversionistas extranjeros se dieron la vuelta y comenzaron a retirar su dinero en masa. Al mismo tiempo, el rial, la moneda de Irán, perdió valor rápidamente. Hasta finales de 2025, el rial había perdido casi el 95% de su valor en comparación con solo unos años antes. Esta cifra no es solo un dato estadístico sin vida en el papel. Es el colapso de la vida cotidiana, la devastación de la economía, y es la ruptura total de la confianza de la gente. Por supuesto, cuando la confianza en el dinero desaparece, la economía comienza a tambalearse fuertemente. Cuando la confianza toca fondo, empieza la escalada de precios, arrasando por todas partes. La inflación se disparó al 50% a mediados de 2025 y no muestra señales de detenerse, alcanzando el 68% este año. Para mucha gente en Irán, esta crisis ya existía mucho antes de que sonaran las primeras explosiones de la guerra. Esto ha hecho que los costos aumenten, los cheques de pago se reduzcan cada vez más y crezca el temor silencioso de que el futuro solo traerá oscuridad y dificultades. Esto es lo que ha hecho que la guerra sea tan brutal y destructiva. No es la causa directa, es solo la gota que derramó el vaso, empujando a un sistema ya sobrecargado más allá de su límite de resistencia. Al final, la presión se había acumulado durante muchos años. Las sanciones aislaron a Irán de la mayor parte del sistema financiero global, lo que llevó a una escasez de inversiones y le quitó todas las opciones para salir adelante.
El gobierno solo sabía aferrarse a soluciones temporales a corto plazo para problemas profundamente arraigados, que en realidad requerían una gestión hábil y cuidadosa. La corrupción era como termitas que devoraban todo, agotando los valiosos recursos que podrían haberse utilizado para estabilizar el país. Las empresas estatales consumían dinero constantemente como pozos sin fondo, sin aportar ningún beneficio significativo. Y durante todo ese proceso, el fantasma de la inflación no dejaba de devorar cada salario y cada ahorro de la gente. En el momento en que estalló la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, esta economía no solo era débil, sino que apenas sobrevivía con sus últimos alientos. Ya no tenía ninguna capacidad para resistir cualquier impacto. Sốc nào nữa. Y la guerra es una sacudida brutal que ocurre todos los días, a cada hora. Cuando la guerra se intensificó, todo empezó a desplomarse a una velocidad vertiginosa. La magnitud de los ataques, el ritmo implacable de las batallas y la presión asfixiante sobre la infraestructura obligaron a Irán a gastar dinero mucho más rápido de lo que podía recuperarse. Esta no era una confrontación breve que un país pudiera superar fácilmente. Esta era una presión constante y continua, sin descanso. Cada acción de respuesta tenía un precio, un costo en efectivo. Cada ataque destruía bienes invaluables. Cada promesa a los aliados generaba una factura enorme que este régimen aún no sabía cómo pagar. Por eso, las prioridades cambiaron de la noche a la mañana. La economía ahora era tanto un fondo para la guerra como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Miles de millones de dólares se destinaron a misiles, drones y operaciones de apoyo a grupos proxy en la región. Al mismo tiempo, las sanciones se volvieron más estrictas que nunca, haciendo que ganar dinero o mover capital a través de las fronteras fuera mucho más difícil. Irán realmente se encontró en una situación sin salida, una situación sumamente difícil. El gasto militar se disparó hasta las nubes, mientras que los ingresos estaban siendo estrangulados hasta el límite. Ustedes pueden ver claramente el agotamiento de Irán al observar sus reservas de divisas. Hace solo una década, este país tenía más de 120.000 millones de dólares en reservas. Sin embargo, en los últimos meses, esa cifra ha caído drásticamente a solo unos 20 o 30.000 millones de dólares. Esto es un colapso total del poder financiero. Sin reservas, el gobierno casi ha perdido la capacidad de proteger el valor de la moneda, tranquilizar al mercado o mitigar los efectos devastadores de la inflación. Incluso la única salvación posible, que podría ser el aumento de los precios del petróleo, también está limitada por duras barreras. El aumento de los precios mundiales del petróleo solo tiene sentido si puedes exportar el petróleo de manera efectiva, y lo más importante es recibir el pago. Pero bajo la presión y el bloqueo de Estados Unidos, las rutas de exportación de Irán se han visto gravemente interrumpidas. El comercio se ha vuelto más difícil que nunca, y las sanciones siguen bloqueando el flujo normal de dinero. Por lo tanto, incluso cuando los precios son favorables, el régimen no puede beneficiarse completamente, y los mulás tampoco pueden llenar sus bolsillos. Las fuentes de ingresos que antes mantenían todo el sistema ahora son inestables, escasas y siempre están bajo una fuerte presión. Enfrentarse a Israel y Estados Unidos no solo es un desafío militar, sino que también es una guerra de desgaste económico todos los días. El dinero sigue saliendo, pero casi nada regresa. El Estado está esforzándose al máximo para mantener un conflicto que cada semana exige más recursos. Y todo empeora aún más por el hecho de que la base sobre la que están parados ya estaba agrietada antes de que comenzara la guerra. Por eso los daños son tan evidentes. Los estantes en los supermercados están vacíos y hay escasez. Las importaciones de mercancías están retrasadas. Los trabajadores tienen que esperar ansiosamente salarios que llegan tarde o, a veces, que nunca llegan. Los precios suben tan rápido que las familias no pueden seguir el ritmo. Las deudas siguen acumulándose mientras el gobierno intenta mantener todo bajo control con herramientas limitadas y un presupuesto agotado. Y los ricos están realmente en pánico al presenciar esta situación, viendo cómo su riqueza se desvanece como el humo.
Echemos un vistazo a una de las señales de advertencia más claras que muestran que la economía de Irán está cayendo en picada. Eso es el sistema bancario. El sistema bancario de Irán está profundamente sumido en una crisis grave. Los bancos se supone que deben mantener el flujo de dinero, otorgar préstamos, apoyar a las empresas y crear la sensación de que la economía sigue funcionando con normalidad. Esos son los principios más básicos, ¿verdad? Por eso, cuando los bancos empiezan a colapsar, es una señal de una verdadera gran crisis. Este giro se hizo evidente a finales de 2025, cuando el Bank Ayander, uno de los bancos privados más grandes de Irán, se vio obligado a cerrar. Los depósitos y deudas por un valor de aproximadamente 2,5 mil billones de riales, equivalentes a unos 5 mil millones de dólares, no desaparecieron. Fueron transferidos al Bank Mali, el banco estatal más grande. A simple vista, esto parecía un rescate, pero en realidad fue una señal de desastre. El problema no se resolvió en absoluto, simplemente fue trasladado a otro lugar. La presión de capital, que antes se concentraba en una organización corrupta, ahora se trasladó para recaer sobre otro pilar del sistema. La causa del colapso del Bank Ayander expuso la podredumbre hasta la médula del sector financiero. Este banco ya tenía mala fama por sus préstamos a partes relacionadas y la corrupción. Invertía dinero en proyectos con conexiones políticas que nunca tendrían la capacidad de ser reembolsados. Arrojó miles de millones de dólares en proyectos lujosos como Iranman en Teherán, el centro comercial más grande del mundo. Ese lugar se convirtió en un monumento al despilfarro sin sentido, en vez de ser una fuente de ingresos sostenible. Al mismo tiempo, el Bank Ayander atrajo depósitos ofreciendo tasas de interés altísimas, muy por encima de los límites oficiales, creando sin querer una espiral financiera mortal. Era una trampa. El dinero de los nuevos depositantes se usaba para pagar las obligaciones de los anteriores. A finales de 2025, las deudas de este banco habían crecido hasta una cifra aterradora, 2.500 billones de riales. Esto lo convirtió en uno de los colapsos financieros más grandes y trágicos en la historia de Irán. Cuando este banco colapsó, el Estado no tuvo otra opción más que asumir todas las pérdidas. Pero el precio de esa solución fue el vaciamiento de Bank Medi. En lugar de estabilizar el sistema, el régimen trasladó todos los riesgos a su banco estatal más grande, haciendo que toda la estructura financiera del país se volviera más frágil y vulnerable que nunca. Para compensar las enormes pérdidas de Ayander, se vieron obligados a imprimir más dinero, y esta acción fue la que impulsó la inflación, que ya estaba por encima del 45%, a entrar en un nuevo y devastador torbellino. La moneda continuó desplomándose sin freno. La tasa de desempleo aumentó y la pobreza se fue profundizando en cada rincón de la sociedad. La crisis de Ayander es una advertencia de que la base financiera de Irán se está desmoronando. Y Ayander ni siquiera es el único punto débil en este sistema. Muchos otros bancos también están bajo una fuerte presión, incluyendo Sepia, Milot, Sai e Isamsamin. Entre ellos, Sepia juega un papel especialmente importante debido a su estrecha y profunda conexión con la Guardia Revolucionaria. No es simplemente un banco comercial, es la arteria vital que está ligada a los proyectos militares y a las actividades estratégicas del Estado. Si un banco así colapsa, el daño no se limitará solo al sector financiero, sino que se extenderá como un virus a toda la estructura de seguridad central del régimen. Entonces, ¿por qué estos bancos son tan débiles y están en una situación tan lamentable? La respuesta es muy simple. Durante muchos años han estado agobiados por enormes cantidades de deudas incobrables. El dinero se ha destinado a empresas estatales que operan con pérdidas, a proyectos con conexiones políticas y a personas internas que tienen sus propios negocios. Rara vez generan ganancias reales. En los papeles, esos préstamos todavía se registran como activos valiosos. Pero la dura realidad es que muchos de ellos nunca podrán ser recuperados.
Las enormes pérdidas se ocultan mediante trucos contables sofisticados y el apoyo encubierto del gobierno, creando la ilusión de una economía saludable. Pero cuando se quita esa fachada brillante, la fea y aterradora verdad es que los bancos han estado agonizando desde hace mucho tiempo, mientras los mulás y la élite clerical los drenan como parásitos que agotan a su huésped. Esta debilidad afecta directa y brutalmente a la economía en general. Cuando los bancos pierden fuerza, dejan de apoyar el crecimiento. El flujo de préstamos se seca por completo. Las empresas que necesitan crédito para importar bienes, pagar a sus empleados o simplemente sobrevivir día a día, empiezan a quedar atrapadas en la desesperación. La producción se estanca, la oferta se restringe y los precios se disparan aún más. El empleo desaparece poco a poco. Lo que comenzó en el sector bancario se extiende a todos los rincones, destruyendo el valor de la vida cotidiana. Para la gente común, el impacto es inmediato y sumamente doloroso. Los ahorros de toda una vida pierden valor rápidamente. En algunos casos, acceder a ese dinero se vuelve más incierto que nunca. Los retrasos en los retiros de efectivo se vuelven frecuentes. La confianza, el activo más valioso, se desvanece en el aire. Una vez que la gente deja de creer que su dinero está seguro en el banco, harán todo lo posible por moverlo a otro lugar. Algunos lo esconden y buscan dólares desesperadamente. Otros compran oro, y hay quienes se ven obligados a recurrir a mercados negros llenos de riesgos. Además, grupos como Hezbollah, Hamas, los hutíes y las fuerzas milicianas en Irak y Siria no son simplemente aliados. Ellos son los brazos extendidos para ampliar la influencia y el poder del régimen. Ellos le dan a Irán una posición y un poder que va más allá de sus propias fronteras. Si miran los números reales, pueden ver cuán serio es este compromiso. Solo la organización Hezbollah ha recibido una ayuda de casi 700 millones de dólares al año. Hamas también recibe alrededor de 100 millones de dólares. En Siria se han gastado miles de millones de dólares para mantener a Bashar al-Assad en el poder a través de ayuda militar, envíos de petróleo y líneas de crédito a largo plazo. Aunque ese esfuerzo fracasó, el dinero sigue fluyendo sin cesar. El grupo Houthi también recibe cientos de millones de dólares para mantener sus programas de misiles y drones, mientras que las fuerzas milicianas en Irak siguen recibiendo abundante financiación y equipo militar. En total, Irán ha gastado más de 16.000 millones de dólares en esta red desde 2012. Desde la perspectiva de los líderes de este régimen, esto es como una póliza de seguro para su supervivencia. Esto mantiene a Irán en una posición importante en la región y ayuda a proteger al régimen de amenazas directas externas. Si no existieran estos grupos, la influencia de Irán se reduciría considerablemente y estarían más aislados que nunca en el tablero geopolítico. Esos mismos recursos financieros podrían haberse utilizado para estabilizar la moneda, rescatar a los bancos al borde del colapso o mejorar los servicios públicos esenciales. Sin embargo, ese flujo de dinero salió del país justo en el momento en que todo el sistema estaba bajo una presión enorme. Cuando la guerra actual se vuelve cada vez más feroz, el flujo de dinero hacia el exterior no se detiene. Incluso se disparó aún más. Más drones, más misiles, más operaciones logísticas y un sinfín de apoyos para mantener a esos grupos armados en funcionamiento. Mientras tanto, dentro de las fronteras de Irán, los proyectos civiles comenzaron a estancarse y a quedar en el olvido. Las carreteras se deterioraron gravemente y no recibieron mantenimiento. La red eléctrica nacional se volvió inestable debido a la sobrecarga. El sistema de suministro de agua potable ya no podía satisfacer las necesidades mínimas. Los hospitales enfrentaban una grave escasez de medicamentos y equipos médicos. Y lo más doloroso, los maestros y maestras tuvieron que aceptar con tristeza el retraso en sus salarios o incluso pasar meses sin recibir pago alguno. Un contraste trágico se hacía evidente. Todos los recursos nacionales se destinaban a los conflictos lejanos, mientras la vida cotidiana de la gente se volvía cada vez peor y más agotadora con el paso del tiempo. Este dolor se transformó en algo mucho más profundo y peligroso.
Muchos iraníes vieron la amarga verdad de que sus condiciones de vida estaban cayendo en picada, mientras enormes sumas de dinero se gastaban sin reparo en lugares lejanos, fuera de las fronteras. Esa brecha generó una indignación extrema y alimentó las semillas de la inestabilidad. Esta ira se ha ido acumulando silenciosamente durante muchos años. El asesinato de Mahsa Amini, mientras estaba detenida en 2022, encendió una rebelión llamada Mujeres, Vida, Libertad. Las mujeres valientemente quemaron y se deshicieron de sus velos religiosos en plena calle para reclamar su derecho a vivir. Las represiones sangrientas se cobraron la vida de cientos de personas, pero nunca lograron apagar esa llama de resistencia inquebrantable. Esa llama siguió ardiendo silenciosamente hasta el año 2025 y luego volvió a encenderse con fuerza cuando la moneda colapsó y la inflación se disparó a finales del año pasado en lugar de disminuir. Los gastos innecesarios o la lucha contra la corrupción intercambiaron flujos de dinero para proteger las redes clandestinas que ayudaban a mantener el poder del régimen. En 2022, el gasto en salud fue reducido al mínimo, representando menos del 5% del presupuesto nacional. Mientras tanto, las asignaciones para el sector militar y de seguridad se mantuvieron intactas. Los subsidios ligados a los leales fueron completamente preservados, mientras que los hospitales, escuelas e infraestructura fueron relegados al final de la lista de prioridades. Los imperios empresariales de ISGC y los conglomerados propiedad de la élite gobernante siguieron siendo estrictamente protegidos, mientras que los servicios públicos se deterioraban cada vez más. La corrupción drenó miles de millones de dólares cada año, con informes que estiman que 30% de los contratos públicos terminaron en manos de sobornadores. Los gobiernos occidentales comenzaron a congelar cuentas, sancionar a los leales y apuntar a bienes raíces relacionados con la familia Jomeini. El miedo, que había mantenido a la gente en silencio durante años, empezó a debilitarse. Durante décadas, ese miedo no existió por sí solo, fue impuesto por la fuerza. El régimen dependió de ISGC para reprimir cualquier resistencia, enviando unidades armadas a las calles para disparar contra los manifestantes, encarcelar a miles y amenazar a comunidades enteras. Ese sistema se mantuvo porque ISGC siempre fue leal, bien pagado y sembraba el terror. Ese equilibrio solo funcionaba mientras el flujo de dinero fuera constante. Si es que sí, se debilitaba bajo presión externa y el ejército de Artesh comenzaba a desempeñar un papel más central, el clero perdería su herramienta de control más confiable. Una vez que eso ocurriera, el sistema empezaría a desmoronarse. Sin dinero, no podrían mantener la lealtad. Los trabajadores que vieron sus salarios colapsar y los estudiantes que enfrentaron armas en vez de diálogo nunca olvidarían lo que vivieron. Esa frustración fue reprimida, no resuelta. Cuando el régimen ya no pudo pagar subsidios, ni financiar a las fuerzas, milicias o estabilizar la moneda, esa presión ya no tendría a dónde ir. Solo quedaría la explosión. La historia ha demostrado que momentos como estos pueden cambiar con una rapidez sorprendente. En Rumania, en 1989, el régimen de Ceausescu parecía sólido, hasta que el ejército se negó a seguir disparando contra civiles y colapsó en una sola noche. En Libia, en 2021, el control de Gaddafi se desmoronó en cuanto su red financiera y militar fue destruida. En ambos casos, el cambio no llegó de manera lenta. Llegó cuando el sistema encargado de ejercer el control dejó de funcionar. Irán podría enfrentarse a una situación similar. Una vez que la ISGC se debilite, el ejército Artesh avance y el clero se quede sin dinero, la estructura que mantiene todo unido empezará a colapsar. Según usted, ¿cuánto tiempo más cree que la ISGC podrá sobrevivir?